ella siempre me decía, ¿no? June, de ti dependemos, tienes que sacar buenas notas, tienes que hacer bastante dinero porque nosotros no tenemos mucho dinero. Eso siempre está en mi cabeza. Y con eso llego a la casa y en esa época habían varias empresas de en vez de llamarte también mandaban una tarjeta a la casa. Y no todos, pero algunos. Y en eso yo llego a mi cuarto de la casa y veo que mi mamá había abierto esas letras y vio ella que yo he fallado. Y eso me chocó bastante. Porque yo pienso que en los ojos de mi mamá, yo como el mayor, yo tengo que ser la persona que tiene que encontrar success, ¿no? También con el dinero y en la vida también. Entonces eso me chocó fuerte y estaba, no voy a decir que estaba deprimido, ¿no? Todos tienen fallas en la vida y depende de cómo seguimos adelante después de fallar y aprender de eso. Entonces, estaba bien triste por un día, 2 días. Regresé a la universidad después de Thanksgiving y yo decidí que voy a hacer algo porque es de verdad bien difícil para los estudiantes de UCLA, donde yo fui a la universidad, para agarrar estos trabajos que se llamaban Management Consulting con BCG, McKinsey, Bain. Entonces, hace 15 años, esos eran las empresas que los estudiantes querían entrar. No era Facebook y Google y YouTube, eso no era McKinsey. Entonces, empiezo me hago esa meta que quiero hacer que sea más fácil que los estudiantes entren a esos trabajos. Entonces lo que hago es, empiezo a buscar, a hablar con gente y encuentro que en Berkeley, es otra universidad en Northern California, hay un club que se llama Berkeley Consulting. Y los estudiantes de Berkeley Consulting entran a muchos de esos trabajos. Y yo pienso, ¿por qué no hay esto en la universidad, UCLA? Entonces, por eso en ese momento yo decido empezar Bruin Consulting, que empieza como un club y después crece a ser algo más. Pero empezó siendo un club. Y entonces me haces esa pregunta, ¿qué aprendí? Bueno, yo no empecé pensando quiero empezar un negocio o una empresa. Yo empecé que hay este problema y alguien tiene que resolucionarlo. Resolverlo. De resolverlo, gracias. Y, entonces así empezó. Pero no lo empecé solo. Contraté a un amigo, bueno, de verdad, 3 amigos para hacerlo juntos. Cada uno tenía la cosa que se concentraba. Uno buscaba sponsors, por ejemplo, otro buscaba miembros. Y así poco a poco lo crecimos. Y hasta este día, ya ha pasado más que 15 años. Es una organización, uno de los más grandes en UCLA, y ha crecido tanto que ya no es un club, pero ahora es como una empresa, que los estudiantes usan esta empresa para hacer el consulting para los negocios en Los Ángeles o otros. Entonces es algo que de verdad tengo bastante orgullo de poderlo hacerlo. Jun, quiero desempacar un poco lo que dijiste ahora, porque más Mm, allá de la motivación o el proceso para empezar este club o esta empresa, creo que muchos de los que somos el primer hijo, el primogénito de una familia, mm, cargamos con estas responsabilidades que a veces no son vocales, pero son implícitas de parte de nuestros papás, ¿no? sí. Eh, ¿Hoy cómo piensas? ¿Hoy crees que tus papás sí te daban esa responsabilidad? O te voy a contar lo que pasaba en mi caso. Yo Mm, también soy el más grande de mi familia y a mí me decían que yo era el único que iba a ir a la universidad, ¿no? Somos mm, 3 hermanos y yo era el único que iba a ir a la universidad. Yo tenía esta responsabilidad de éxito. Al final del día, mis 2 hermanos fueron a la universidad y a todos les fue muy bien, pero yo sí. siempre cargué con esa idea, ¿no? De que yo tenía que cumplir. Mm, Entonces, sí. ¿tú cómo piensas de eso el día de hoy? Y más adelante vamos a hablar de cómo educas a tus hijas, pero ¿hoy crees que estabas tomándote responsabilidades que tal vez no eran tanto tuyas y cómo te afectaba eso en las decisiones que tomabas? Sí. Lo voy a dar la respuesta en 2 formas. Uno en cómo lo veo ahora y después también voy a hablar un poco en cómo hablo con mis niñas ahora que tengo 2 niñas.
que tienen 4 y 2 años. Entonces tú también, ¿no? Como el mayor, has escuchado eso. Hay muchos ejemplos. Yo me acuerdo mi abuela, ¿no? Ella viene de Perú para visitar. Después estamos en el aeropuerto y antes de irse, ella, a mí nomás, no a mi hermano, pero a mí nomás me jala. Y tenía, no, era muy joven, no sé, 6 años quizás, no me acuerdo, pero me dice, ¿no? June, ¿no? De ti, dependemos de ti. Tú tienes que cuidar a tu mamá, tienes que cuidar a tu hermano, tienes que, ¿no? Hacer buenas notas en la escuela, ¿no? Muchas cosas. De mi abuela, de mi mamá, siempre he escuchado eso. No mucho de mi papá, es diferente. Es otra cosa diferente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo escucho eso? Entonces, lo que pasa es dos cosas. Uno, en la escuela, yo me enfoco más en agarrar la buena nota, el good grade, el A, en vez de aprender. Y entonces eso es algo que quiero enseñarle a mis niñas que no hagan, que no es la nota, pero tienes que, bueno, tienes que aprender, pero te tiene que gustar ese aprendimiento que estás aprendiendo. Y a mí, cuando vienes a la casa, si me traes un B o C, de verdad no me importa. Lo que importa es que te está gustando esa forma de aprender. Bueno, eh, sí voy a querer que traigan buenas notas, por supuesto, pero eso no va a ser toda la concentración. Entonces, para mí, todo fue cómo puedo agarrar un good grade, no cómo puedo aprender estas cosas. Dos, lo que pasa cuando tienes todo eso ¿no? en los hombros, ¿no? Todo ese peso en los hombros empiezas a pensar en tu carrera más en hacer el dinero o cómo puedo hacer que mi mamá y papá estén orgullosos de mí en vez de lo que yo de verdad quiero hacer. Entonces, al final del día estoy muy contento de donde estoy hoy día, pero en ese camino yo pienso quizás habría muchas otras cosas que podría hacer que me gustaba, como me gustaba bastante dibujar cuando era un niño. Pero no, eso no, de verdad, no lo seguí porque mi mamá siempre me decía, tú vas a hacer business, no sé, business, vas a ir a agarrar tu MBA y hacer, no, todas estas cosas. Entonces, de verdad, en la universidad, lo único que yo pensaba es cómo puedo agarrar un trabajo donde no es un edificio alto y me dan una oficina y así puedo hacer dinero y ayudar con la familia también. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes todo eso, tienes el apoyo de los papás, pero al mismo tiempo no tienen esos expectations de lo que tienes que hacer. Ahora, regresemos al momento en el que termina.